Muy bien, hermanos, vamos a buscar en la Biblia capítulo 12 de Éxodo. En la clase queremos investigar un poco más al fondo la cuestión de la Pascua. Estamos casi en la temporada de la Pascua, en las costumbres modernas. Del conejo. Sí, ajá. No sé cuándo va a pasar esto, pero esta fiesta de los judíos es diferente, aunque lleva el mismo nombre. Dios dio la Pascua en el contexto de la 10ª plaga que envió para librar a Israel del poder de los egipcios. Entonces, dígame ver si puedo cambiar un poco. Parece que está mal puesto. Okay. Muy bien. 10 plagas. Yo sé que hemos pasado mucho tiempo platicando de las plagas que Dios envió a Egipto. ¿Con qué propósito Dios envió las plagas? Comienzan en capítulo 5 cuando Moisés y Aarón, Dios les envió para hacer la petición a Faraón, y cuando al principio pidió que Faraón les diera ¿cómo se llama? Permiso para salir al desierto, 3 días de viaje para servir a su Dios, una fiesta, un sacrificio. ¿Y qué dijo Faraón? No. Okay. Diciendo que, ¿quién es Jehová que yo escuchara la voz de él? Okay. Ahora, las plagas contestan esta pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Ahora, ya hemos tocado la cuestión de quién es, ¿verdad? Las plagas nos implican que, ¿quién es Jehová? Con 10 plagas vemos que Dios es un Dios de poder, es Dios de dominio. Así Dios mostró dominio sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Y los egipcios habían hecho dioses de estas fuerzas naturales. Ya al principio fue la plaga del Nilo, el río Nilo, se convirtió en ¿qué? En sangre. ¿Okay? Y el Nilo fue un dios de ellos. ¿Okay? Porque el Nilo siempre, cada año hubo una inundación y el agua del Nilo sobrepasando sus límites, sus riberas y regando los campos, y podían sembrar y cosechar, y la tierra fue muy fértil y podían ellos cosechar el trigo, la cebada, el algodón y muchas verduras y ajo, cebolla y toda clase de verdura. Entonces fue muy rica la vida de ellos a causa del río Nilo. Pero Dios cambió el agua en sangre. Ahora no sirvió para nada. Y los peces se murieron. Pero la señal también llegó. Si podemos imaginar, llegó el agua del Nilo hasta el mar Mediterráneo, el mar, se llama el Gran Mar, el Gran Mar, ¿verdad? Allá, entonces, los países de Italia, de Grecia, hoy día se llama Turquía, pero Anatolia, y hasta la tierra del Levante, la tierra de Israel, adelante se llamaba, o de Canaán se llamaba, y Siria. Toda la tierra entonces alrededor, los países, alrededor de este mar, donde entraba la sangre, se daban cuenta. Mire cómo ha cambiado. Mire, y la fama salió, pues esto fue una maravilla de Jehová. ¿Okay? Pero la segunda plaga fue la plaga de la rana.
Y en este caso la rana también fue una diosa de ellos. Tenían dioses con cabeza de rana, con cuerpo de mujer, pero cabeza de rana. Y porque fue la diosa de la fertileza. Y entonces hasta los días de Cristo tenían joyería con cabeza de rana, que las mujeres embarazadas llevaban para buena suerte, para que tuvieran éxito en embarazarse o de dar a luz, todos los principios así, hasta la muerte, porque también fue un principio de vida. Esto fue su diosa, y que Dios mandó, y salieron las ranas, y no querían ranas porque tenían demasiado. Y cuando por fin pidieron, por fin que nos alivie de las ranas, Dios les mató en un día, y tenían montones de ranas, y hubo un peste. Entonces, mal olor de la rana, ya muertas. Dios les dio otras plagas de piojos y de moscas, insectos, ¿verdad? Y este insecto aparentemente es difícil decir con confianza, porque era palabra hebrea, la lengua hebrea es una lengua muerta, entonces los nombres de insectos casi no se sabe ahora. Confianza. Pero el insecto que adoraban a los egipcios era este escarabajo, no sé si lo conocen, que comía, ¿cómo se llama? La caca de los animales. Y hacía como bolas de la caca y empujaba la bola. Entonces, del lugar donde estaba la pila, llevaba la bola hasta su nido. Entonces estaban siempre empujando una bala pero caca, ¿cómo se llama? Seca, ¿verdad? Entonces, pero fue un símbolo para ellos del sol, porque el sol también es redondo, ¿verdad? Entonces, como el sol sale por la mañana y se baja por la noche, dice que nace por la mañana y muere por la noche, y por la noche pasa por el Seol, ¿verdad? La tierra debajo de la tierra de los muertos. Dice, esto fue su forma de pensar. Y el escarabajo también, porque enterraba su bola en la tierra y salía por la mañana de otro hueco en la tierra. Entonces, esto fue la forma de pensar de los egipcios. Y Dios convirtió eso en una plaga. Y los dioses no querían más sus dioses, ¿verdad? Y por fin Dios les alivió de la plaga de los escarabajos o de las moscas. Entonces, tenemos plaga de langosta. Y langosta venía y estaba comiendo de todo, y por fin, antes no fue la enfermedad del ganado, ¿verdad? El ganado se enfermó, y también los hombres mismos se enfermaron de ¿cómo se llama? Tumores, ¿verdad? Tumores. Ajá. Entonces, dos veces la muerte del ganado, ahora y la enfermedad de los hombres, y después la plaga de la langosta, y por fin Faraón está clamando. Cuando llama a Moisés, dice: he pecado contra Dios, Jehová, no dijo Dios, contra Jehová, no dijo he pecado contra las ranas, no, he pecado contra el Nilo, he pecado contra el escarabajo, no, dice he pecado contra Jehová. Y dice perdóname, me arrepiento. Entonces Moisés oró por él y que le quitó la plaga de la langosta. ¿Y qué pasó después? Su corazón se endureció. Entonces
Pero esto declaró el poder de Jehová. Aprendemos de Dios quién era Jehová. Y el penúltimo, la penúltima plaga fue la plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Y ellos adoraban el sol como Dios. ¿Y Dios qué hizo Dios con el sol? Hizo tinieblas que uno podía palpar. Una densa tinieblas, dice, ni siquiera podían salir de la cama. Quedaban un día en la cama y todo el día no salían de su cuarto. En 2 días por la oscuridad. Otro día no podían salir. Y el tercer día no podían salir. Está llamando Faraón a Moisés, por favor, que nos quite las tinieblas. Y tenía una ¿cómo se llama? Negocio para hacer con Dios. Dice que yo les dejo salir, hermana, Dios la bendiga. Solamente que quede el ganado. Entonces, aquí hay, ¿no? Aquí está. Estamos en Éxodo 12, vamos a hablar de la Pascua. Estoy poniendo como una base de la plática. Hablamos de las plagas. Y después del tercer día está diciendo en el capítulo 9 y 10, dice, muy bien, pueden llevar a los niños de la familia, pero no pueden llevar su ganado. ¿Okay? Entonces, los esclavos iban, y aparentemente, en su economía, los egipcios permitieron que los israelitas guardaran su propio ganado. Los egipcios tenían su ganado y los israelitas tenían su propio ganado. Ya los egipcios perdieron su ganado, ¿se acuerdan cuando se enfermaron? Ahora dice, pero no deben de llevar su ganado. Tenían que salir los esclavos con nada. No podían llevar su tesoro, su dinero, su prosperidad, porque el ganado fue como símbolo de su prosperidad. Entonces, sí, yo les dejo salir, pero con nada. Nada para comer, nada para comprar comida, nada para comer. Entonces, esto sería despojarles de todo lo que tenían para salir. ¿Y qué dijo Moisés? No, Dios dijo que teníamos que ofrecer sacrificio. Tú también debes de ofrecer holocausto. Debes de proveer tú por nosotros. Y también nosotros debemos de, porque no sabemos lo que vamos a hacer cuando llegamos al lugar para sacrificio. Pero Dios entonces comenzó a hablar a los oídos de Moisés. Dios dijo, hay más. Dice que voy a imponer una plaga más, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y cuando impongo esta última plaga, entonces el faraón les va a permitir salir, les va a empujar, les va a correrles de su tierra, que fuera. Pero dice, mientras tanto, no solo van a llevar su ganado, pero van a hablar a los israelitas y decirles que ellos pidieran a los egipcios que les dieran su joyería. Nos despojaron.
los despojaron a los egipcios. En vez de ser despojados ellos mismos, iban a despojar a los egipcios cuando salieron. Entonces, al revés de lo que Faraón quería, sería él como despojado porque iba a llevar todo. Y por lo tanto, cuando llegaron los israelitas al desierto, y Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, ¿qué hicieron los israelitas con las joyas que tenían? ¿Se acuerdan? Becerro de oro. Hicieron becerro de oro. ¿De dónde sacaron ellos este oro para hacer becerro? De los egipcios, ¿verdad? Pero esto no fue el plan de Dios. Esta plata, este oro fue, Dios les dio permiso para regalar, ofrendar a Dios cuando fue tiempo de hacer los muebles del tabernáculo, porque en el tabernáculo tenía la caja de madera, madera de acacia, ¿okay? Cubierta de oro, ¿verdad? De oro. Y tenían sus utensilios allá para hacer como el altar de holocausto, también de oro, y plata y no sé cómo se llama, instrumento, ¿verdad? Para manejar los carbones y incienso y todo. Había muchas cosas de vasos y otro, ¿cómo se llama? De lavar, pues el baño, no sé cómo se llama, el otro mueble también de bronce, creo. De todos modos, de metales preciosos. Entonces, llegamos al momento en capítulo 11 para despedirse, porque Faraón había dicho, no me vas a ver en mi rostro otra vez, nunca más, dice, porque en el día cuando me veas, morirás. Y dice Moisés que, bien has dicho, dice, capítulo 8, déjame ver. En 10:29 Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahora en capítulo 11, aquí tenemos la plática de cómo iban a despojarles a los egipcios. Y dice en el 11:8 dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Okay. Dijo, vete, muy bien, pues me voy, pero cuando después de la plaga iban a inclinarse a Moisés, inclinarse a Israel. Dice, también dice que Dios dio en el versículo 11:3, Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces, cuando pidieron alhajas de oro y de plata, los egipcios estaban bien dispuestos a regalarlos, porque no querían impedir la salida de ellos. Ellos tenían mucho respeto para Moisés, mucho respeto para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dios escogió a Israel. ¿Okay? Dios escogió a Israel. Lo hizo, en las plagas hizo diferencia cuando llegó las tinieblas. Hubo luz entre los israelitas. Mire, tinieblas en Egipto y luz en Israel. Dios hizo diferencia, una distinción, como también hace con nosotros. Nosotros
andamos en luz. 1 Juan 1:7. Porque Cristo nos alumbra. Y los que no conocen a Jesús, ¿cómo andan? En la oscuridad. En la oscuridad, en el engaño. Nosotros, hermanos, tenemos conocimiento de la verdad. Jesús dice que en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Okay. Ellos estaban saliendo de la esclavitud de Egipto, libres de la esclavitud. Nosotros somos libres de ¿qué? El pecado. Nos da libertad de la esclavitud del pecado. Nadie puede imponer sobre nosotros la carga de pecar, porque el Señor nos da perdón. También nos enseña cómo despojarnos del viejo hombre, vestirnos de ¿qué? Del nuevo hombre. La nueva vida comienza. Aprendemos el dominio propio, aprendemos ser hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres de integridad, hombres y mujeres de valor. El Señor nos enseña y nos exalta así. Hace distinción entre nosotros y los demás del mundo. No para hacernos arrogantes, no hay lugar para arrogancia. Lo que tenemos por la gracia de Dios. ¿Okay? No tenemos nada. Dios nos ha dado, Dios nos perdonó. Entonces no hay lugar para arrogancia. Pero al mismo tiempo somos diferentes. Y nosotros sabemos esto. Pero debemos de mantenernos humildes, mansos, con dominio propio, mansos, dice, pobre en espíritu siempre. Entonces, esta diferencia, los egipcios comenzaron a respetar. Entonces, aunque eran esclavos, les honraron, les inclinaron, imagínense, delante de los esclavos, ¿ok? Y les pidieron que salieran, porque Jehová quería que ellos salieran para hacer, pues no sabían qué, pero un propósito divino que Dios tuvo para ellos. Dios tiene un propósito muy alto para cristianos hoy. Dios nos honra. Podemos salir de pobreza o de perversidad o de pecado, quién sabe. Pero si el Señor nos perdona, nos exalta, nos da un propósito noble. Y somos los nobles de Dios. Nos llama príncipes. Somos segunda de Pedro 2:9. Somos un real sacerdocio. ¿Okay? Un pueblo escogido, una ciudad santa de Dios. Entonces, así hay mucho paralelo entre Israel cuando salieron y Israel y los egipcios. Gracias a Dios, hermano. Últimamente, toda esta historia es una historia no solamente de Israel y de Egipto, también es historia de todo el mundo. Porque el propósito de Israel era de llevar a cabo el plan de Dios de enviar a Jesús. Jesús nació de los israelitas. Llegó a ser salvador no solamente de los judíos, pero también de todas las familias de la tierra. Esto fue el principio. Aquí en Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 12, Dios hizo la promesa a Abraham. Los descendientes de Abraham, Dios iba a bendecir a toda la familia de la tierra. Ahora estamos más y más. Ahora tenemos familias o nación y tenemos Egipto. Egipto era símbolo de los gentiles, de las otras familias de la tierra que no eran judíos. En Isaías, adelante, 700 años después, el profeta Isaías dice que los egipcios serían entre los primeros de los gentiles que iban a recibir el evangelio. Y se cumplió.
en el primer siglo y en los próximos siglos. En los primeros 2 o 3 siglos después de Cristo, las iglesias en Egipto eran las grandes. En Alejandría, en esta región, claro, después de algunos 6 siglos, la iglesia cayó en decadencia y en la región allá, pues llegaron los musulmanes y los dominaron y los conquistaron y los pusieron bajo el yugo de ellos. Pero aún así hay remanentes de las iglesias de la antigüedad allí en Egipto. Hay mucha corrupción, sin duda, mucha apostasía, pero guardan se llaman, ¿cómo es español? Cópticos, ¿verdad? En inglés se llaman Coptics, pero son egipcios, no son árabes. Los árabes son los musulmanes, pero en Egipto hoy los originales egipcios se identifican como cristianos. Sea lo que sea, yo sé que hay mucha apostasía, mucha corrupción, porque muchos han añadido mucho a la Biblia en muchas partes. Pero esta es la historia y comenzó aquí. Y ya ¿cuántos años han pasado desde Moisés hasta ahora? ¿Se puede imaginar? Muchos. Ok. Entre Moisés y Cristo, 1500 años. Okay. 14 al menos, 14 siglos. ¿Y David a Cristo cuántos años? Y de Cristo hasta ahora. De David. Oh, perdón. De David, del rey David. Oh, ok. Del rey David, esto fue... ¿Unos 1000 años? Sí, casi 1000. Como 900 años antes de Cristo fue el rey David. Entonces, de Moisés a David, será como 400 años. 430, algo así. Cuando es que en Primera de Reyes 6:1 dice, cuando Salomón dedicó el templo que construyeron en Jerusalén, dice que esto fue 430 años después de la partida de Egipto. Entonces así marcan el tiempo después. Entonces, estamos hablando de la Pascua y casi no hemos llegado al tema, pero quería poner al fondo porque es tan importante apreciar lo que pasó aquí. En capítulo 12, el contexto es la muerte. Okay. ¿La muerte de qué? Los primogénitos. Okay. De los primogénitos. Okay. La muerte de los primogénitos de Egipto. Adelante vamos a ver en capítulo 13 que aún de Israel fue necesario redimir a los primogénitos de Israel, porque Dios declaró, pues son santos, son míos. Cuando Dios decía eso en el Antiguo Testamento, eres mío, dice Dios, es la muerte, ¿ok? O es la redención. Porque todo lo que no se murió tenía que ser redimido. ¿Me entienden? Es como la maldición cuando Dios dedicó a Jericó, la ciudad de Jericó, a la destrucción. Estaban bajo una clase de maldición. Se llamaba en hebreo jerem, entonces, o anatema, el mismo concepto, anatema. Entonces, completamente entregado a Dios, todo fue sagrado. No podían sacar botín de Jerusalén, porque todo era Dios, y el oro y la plata se entregaba al templo o al tabernáculo de Dios, porque era de Dios. No podían dejar nada vivo. Ahora, es lo mismo aquí.
Cuando Dios dedicó a los primogénitos de Egipto a la muerte, todos se murieron, eran de Dios, menos que los que Dios salvó. Dios salvó a los primogénitos de Israel. Dios hizo diferencia. Pero de estos primogénitos que Dios perdonó, en las casas de Israel, declaró en capítulo 13, son míos. ¿Ok? Y desde este punto adelante de Israel, del ganado, el primogénito pertenecía a Dios. O podían redimir el ganado. Pagar algo al templo de Dios para retener lo que le dedicaba a Dios. Lo mismo de los hombres de Israel. El primogénito de un israelita se dedicaba a Jehová y tenían que redimirlo. Entonces es como cuando nació Jesús. Él fue primogénito de su madre. Tuvo que llevarlo al templo y redimirlo. ¿Ok? Muy bien. Y nosotros somos primogénitos. ¿Por qué? Somos redimidos. ¿Me entienden? Sí. Aquí comenzamos a entender y aprender el concepto de la redención. Muy bien.